Muy bien. Aquí seguimos charlando, incluso fuera de micrófonos y en plena pausa, nosotros seguimos charlando. Fíjate que ese programa se caracteriza por un diálogo abierto, no planificado, Ujú. y quizás te estás dando cuenta de eso, que la intención es, a partir de un diálogo, comprender. Sí. Somos nosotros, ese programa de Armando Diálogos está convencido de dos cosas: que el diálogo permite abrir horizontes, Claro. esa es una. Y segundo, que el diálogo permite crear comunidad, Claro. porque nos permite entablar puentes de conversación que no siempre se pueden entablar. Nosotros nos interesan esas dos cosas: dialogar y crear comunidad, básicamente. Y ampliar el criterio, ¿no? Sí, sí. Porque yo, por ejemplo, que de repente me aviento ahora sí que muchos debates, siempre entre personas que no pensamos igual, obviamente, en ese tema. Porque estoy seguro que te vas a un restaurante y a lo mejor nos gusta exactamente el mismo platillo, pero en el tema de la política no estamos en sintonía. Siempre pienso que el debate, más allá de quién gane o quién pierda, es qué resultados nos trae y qué crecimiento personal los trae, ¿no? Porque finalmente el debate te nutre. Claro. Porque finalmente yo siempre he creído que, inclusive a veces me cuestiono a mí mismo mis formas de pensar, porque son mi vida, ¿no? Finalmente es una esfera, entonces hay que ampliarlas, y a veces uno mismo dice, no tengo la razón. ¿Y cuál es la única forma de entender eso? Aparte de los libros, la cultura, para escuchar otras voces, pues el debate. Y en ese debate te hace cuestionarte a veces hasta de tus propias ideas, decir, oye, pues tenía razón esta persona, o por qué no exploro por ese camino hasta donde me dé. A lo mejor me convence más de mi idea, o a lo mejor me abre un panorama que yo no tenía presupuestado, por así decirlo, sí. ¿no? Sí, la importancia del diálogo es eso, que tiene una dimensión también debatible, ¿no? Uh-huh. El diálogo abarca todo eso, y me gusta mucho un filósofo que se llama Gadamer, que dice, en un diálogo, en un verdadero diálogo, la verdad no está ni en uno ni en el otro, sino en el diálogo mismo. No, es que efectivamente no existe la verdad. Está en todo esto. Pero no quiero desperdiciar el tiempo en todo eso, en toda esta idea medio platónica, y aprovechar tu presencia y que nos describas este punto de llegada que estamos por arribar, que es el fin del sexenio de López Obrador, y la posibilidad de que Claudia Sheinbaum sea la continuadora de esta historia. O dicho de otra forma, te estoy invitando a que me describas hasta cierto punto te estoy invitando a que me describas esta historia de cómo toma López Obrador, hasta dónde está llegando y cómo va a poder continuar Claudia Sheinbaum. A lo mejor no se hace en este corte, pero con esta invitación, que es bastante generosa, vas a tener mucho que platicarme. A ver, ¿qué pues, platicarnos? Sí, pues mire, yo veo esto como, es que también lo he pensado, la llegada de López Obrador fue de alguna forma la conclusión de una lucha histórica, porque no es el mismo, no es la misma militancia que hoy se acerca, y de repente, bueno, para empezar, desde mi punto de vista hay tres izquierdas de nuestra época contemporánea. La izquierda anterior a los 70s, que era una izquierda reprimida, como lo digo, de jóvenes pasionales, pero que finalmente eran golpeados, desaparecidos, por el simplemente hecho de ser jóvenes. O sea, ya los veían en la calle y vas para adentro, y algunos regresaron y algunos no. Entonces esa era una izquierda de mucha pasión, de mucho compromiso, muy lastimada. Muy lastimada y de un riesgo total, que yo creo que la juventud a veces no les permitía ver en qué situación se estaban colocando, porque le digo, la pasión les ganaba, la historia del Che Guevara y demás, pues yo creo que los jóvenes ponían el pecho a las balas, y mucho tiempo después algunos habrán recapacitado, algunos no, pero bueno, esa fue una primera izquierda. Después viene la izquierda con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde ya es una izquierda institucionalizada,
ya son diferentes, aunque había desaparecidos y era difícil, pues ya podías pertenecer a un partido político, o al menos desde mi punto de vista, esa fue la tarea del ingeniero Cárdenas, institucionalizar a todas las izquierdas que existían en el país. Legalizarla y meterlas en un conjunto legal para ya no tener rojillos que andar desapareciendo, porque en algún momento también el Estado ha de haber llegado a un límite de decir, no podemos estar desapareciendo chavos cuando en el mundo la juventud es el boom, porque era lo que sucedía. México vivíamos en una burbuja. Has descrito sin querer lo que fue la guerra sucia, pues. Así es. Entonces después llega que fue todo un proceso del ingeniero Cárdenas, ahí llegó muchos personajes, entre ellos López Obrador, y se hace esta parte. Pero ahora existe la izquierda, pues ya en el poder, que es totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el reto para mí? Pues mantener los valores y los principios principalmente de esa primera izquierda que lo dio todo y que tiene una valía impresionante. La segunda, que también luchó por institucionalizar y darle forma y hacer creíble una izquierda para que se pudiera votar por ella. Y con todo fueron muy asesinados en la época de Carlos Saúl. Sí, no, hasta ahorita yo creo que ha de existir, bueno, hasta el gobierno de Peña Nieto existió todavía ese problema. Bueno, ¿y cuál es el problema de la nueva izquierda? Pues no caer en la banalidad, no caer. ¿Cuál es el reto? Continuar con la transformación. Desde mi punto de vista, ¿qué es caer en la banalidad? Pues empezar a invitar personajes que van a ganar solamente con la marca, pero que no tienen estos antecedentes ni siquiera en su mapa de pensamiento. O sea, ¿qué van a defender? No tienen un sentido de la justicia social, para empezar, incluso. A lo mejor, bueno, tal vez yo sí. creo que no sé. Pero finalmente, si tú no explicas como parte de la historia estos procesos que se fueron dando para llegar a esta conclusión, puede ser que a nadie le importe. Sí. Porque como le digo, hoy ya no existe esta base cultural que te hacía un hombre de izquierda, que a lo mejor en la música rap y ese tipo de música todavía existe algo de contestatario. Sí. En los barrios, en las colonias, en la gente que se dedica a hacer este tipo de manifestaciones artísticas. Pero la verdad es que ya a nivel mediático fuerte, pues no existe, ya no existe el Silvio Rodríguez. Entonces, ¿qué te ancla a esas posiciones que fueron por una lucha verdadera? Un movimiento verdadero por el que se perdieron miles y miles de vidas. ¿Qué te anclas? Y pues ya nada más ¿qué le pasó al PRD? Estando ya en el poder. La verdad es que se pierde esa fuerza, esa mística, esa pasión de transmitir por qué es la lucha y por qué se llegó, y que pues estamos en épocas, usted lo ha de ver bien, de inmediatez. La gente cambia de página y se me olvida el movimiento y ni lo conocí y ahora voy a votar por este otro partido. Y entonces pues ahí se puede perder. Uh-huh. Que esto lo sabe hacer muy bien, pues ahora sí que las minorías representadas por el PRIAN, pero que tienen todo el poder económico y en medios que te pueden hacer, si nos mantuvieron años y años y años distraídos, claro, que no lo puedan hacer hoy. Y sin esa figura emblemática que representa López Obrador, porque o sea, no lo podemos negar, ¿no? La figura unificadora de este movimiento hoy en día es López Obrador. Claro. Yo decía hace rato que, a mi entender, no sé si estás de acuerdo, pero una de las carencias precisamente de este PRIAN es su vínculo con la justicia social. Sí hablan de la distribución y todo, pero no es más que un discurso a veces, digamos, publicitario. ¿De teleprompter? Sí. ¿De teleprompter? Así es. No es algo que se viva como un remedio, como una regeneración del propio país, como tal. No, es que realmente son personajes acomodados en clases sociales que no alcanzan a ver, a vislumbrar esta importancia, a vivir lo que se vive en la vida normal de la sociedad, lo que vivimos todos, desde que sales de tu casa hasta que regresas, en la realidad de nuestro país. Son personajes que
Yo uno de los datos importantes que se me hacía en el 2018, cuando era la campaña López Obrador Anaya, yo empezaba en los medios hablando de encuestas y datos duros, y uno de los datos duros que me impresionaba es que López Obrador en la campaña había tenido, no me acuerdo, pero por decir algo, 250 presentaciones, o esta gira que hace 250 mítines por toda la República. Y contabas los de Anaya y habían sido 27, y de esos 27, 21 en estaciones de radio. Claro. Entonces ahí notas tú la desconexión de alguien que finalmente ha tocado y se ve, y finalmente el presidente López Obrador transpira pueblo. Esas cosas a veces no las puedes inventar, o no pueden ser parte del marketing político desde la forma de hablar. Obviamente es un señor con un nivel cultural, económico también, porque pues, no deja de ganar sus 100,000 pesotes mensuales, que al menos en mi caso ya los quisiera para un domingo, ¿no? Pero finalmente no pierde ese contacto. Y es en lo que hablo un poco de lo que le puede pasar a las izquierdas, al movimiento, de caer en la banalidad. Que de repente son puros cargos, y esa desconexión con la gente. Ese es el gran peligro del movimiento para mí. Y es en el que cayó finalmente la izquierda. Hoy vemos una candidata efectivamente que ni siquiera sabe cómo hablarle al pueblo. Porque de veras, de una frase de quiero ayudar a la gente que menos tiene, si de repente se le apaga cuando apenas va en quiero ayudar, se le apaga, ella no tiene la habilidad de completar la frase. Se empieza a reír y luego dice, se me apagó el teleprompter. Es impresionante que alguien en esta época quiera llegar a representar a un país de 140 millones de mexicanos, con una de las relaciones más complicadas que se tiene con uno de los países todavía más pues de las primeras potencias mundiales, económica, militar, tecnológicamente, con esa baja capacidad de ni siquiera poder decir un discurso ante o distinguir lo que es un gobierno de facto, ¿no? Le hacen una pregunta de ese estilo y dice, ¿de qué me estás hablando? Es que realmente son personajes hechos, pero son personajes hechos totalmente plurinominales. Así es. Ahí se la viven y pues aprenden algo, pero a la hora de la hora... Vamos a seguir por esta línea, que me es impresionante cómo pasa el tiempo aquí en el sí, ¿verdad? Y apenas siento que estamos arañando el problema. Sí, hombre. Y a lo mejor no será la primera vez que estés por aquí. Esperemos que no. Vamos a hacer una pausa aquí en Armando Diálogos. Estamos aquí con Carlos Garza y vamos a continuar hablando sobre esto.